¿Te ha pasado que aunque tengas algo importante que decir, no te prestan atención? Soy Jennifer Barías, consultora en desarrollo personal, y si no le has dado clic todavía a esa campanita, dale clic para recibir notificaciones y que puedas aprender más sobre herramientas de desarrollo personal. Bueno, estos son 3 pasos, o más bien 3 herramientas que puedes utilizar para que tu lenguaje pueda tener mayor impacto. Y es que nos sucede realmente a todos y de manera automática que cuando nosotros nos sentimos intimidados, tendemos a reducir la voz. Cuando estamos estresados, nuestra voz cambia. Así que esa es una de las cosas y de los parámetros más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos nerviosos y queremos comunicar algo. Muchas veces nuestro lenguaje corporal también cambia. Entonces, eso es de lo que quiero hablarte a continuación. Una de las cosas y de las distinciones que yo creo que son más valiosas es que cuando nosotros vamos a hablar con impacto o queremos generar impacto a través de la comunicación, tenemos que comprender que no se trata de un lenguaje agresivo o impositivo. Y esto es muy común en los ambientes laborales. Dada la jerarquía, hay personas que se sienten con el permiso de alzar la voz y de gritar y creen que con eso, con imponerse en el ambiente, están generando un lenguaje de impacto. Sin embargo, esto se ha visto que a largo plazo es simple y sencillamente dañar una relación, porque cuando nosotros estamos realmente proyectando autoridad, no necesitamos tener un lenguaje agresivo y que falte el respeto hacia los demás. Comencemos entonces con el consejo número 1, y eso es aprender a utilizar nuestra voz. Así es, el volumen y la claridad con que nosotros hablamos es importante. Cuando nosotros sabemos que vamos a presentarnos a un grupo o con personas que nosotros creemos que nos intimidan, es importante que nosotros midamos cómo estamos utilizando nuestra voz. Y para eso te recomiendo que lo hagas frente al espejo y utilices un tono de voz que no te haga cambiar cuando tú estás queriendo articular diferentes ideas. Por ejemplo, cuando vas a presentar un gráfico, vas a presentar estadísticas y datos, asegúrate de que eso que estás proyectando y que estás diciendo a través de la voz se diga de una manera clara y que pueda pasar tu voz perfectamente el aire por las cuerdas vocales sin que vayas a tener un quiebre. Otro de los requisitos fundamentales y que nos ocurre a todas las que somos oradores públicos es que muchas veces ya con los nervios es sumamente común, es un mecanismo de defensa del cuerpo que nuestra boca se seca. Entonces es importante que nosotros tengamos un vaso con agua. Por eso ustedes ven que cuando estamos en exposiciones y hay personas oradores en estos salones y presentaciones, incluso los cantantes siempre tienen una botella de agua o un vaso con agua para poder hidratarse y también poder mantener la boca húmeda y así poder hablar con mayor fluidez. Es algo sumamente básico, pero es algo importante que debes de recordar. Ahora, así que vamos con el siguiente consejo. Aparte de cómo nosotros medir que se mantenga de una manera estable nuestra voz, también es importante el uso de las pausas. Cuando nosotros vamos a dar una idea y queremos que genere impacto, no vamos a saltar inmediatamente a la siguiente idea. Vamos a hacer una corta pausa para dar espacio a que nuestro interlocutor pueda asimilar la idea que acabamos de comunicar. Entonces, tomando en cuenta la voz, es importante que también analicemos cómo es que estamos respirando. Por eso te digo, el hecho de comunicar, el arte de comunicar y el desarrollo personal es como desarrollar muchos músculos. Entonces tienes que aprender a practicar, sobre todo comenzando en los ambientes de confianza. Por ejemplo, en tu casa, con compañeros de trabajo con quien tienes una relación cercana, ver realmente, observar, escucharte, cómo me estoy comunicando, cuál es el tono de voz que empleo y te vas a dar cuenta que muchas veces nosotros cambiamos el tono de voz cuando hablamos con niños. A veces cambiamos nuestra voz, la tendemos a hacer más pequeñita y cuando hablamos con personas que tienen a veces mayor autoridad o con personas de confianza, nosotros a veces podemos cambiar el tono de la voz. Entonces la voz realmente comunica. No es solamente la idea de impacto lo que nosotros queremos compartir, sino también cómo estamos diciendo las cosas. Así que bueno, ya hablamos entonces del tono de voz,
de las pausas, pero también vamos a hablar sobre el lenguaje corporal, la postura. Nuestra espalda siempre tiene que mantenerse completamente recta. Entonces, por eso es tan esencial que nosotros observemos nuestra postura y nuestra distancia corporal hacia los demás. Si tú te encuentras, por ejemplo, en un escenario y estás proyectando, estás dando una presentación, obviamente la distancia corporal es prácticamente medida porque tú estás en una tarima y los demás se encuentran en la audiencia. Pero esto puede cambiar a medida que tú te desplazas. Eso es lo que puedes hacer también para que tengas también el compromiso y las personas se enganchen con tu presencia. El estar parado demasiado tiempo con la misma postura tiende a ser aburrido, entonces por eso es importante que comiences a generar un movimiento en el escenario y parte de esto realmente también refleja mucha autoridad porque estás realmente proyectando que ese espacio es tuyo. Entonces por eso es tan importante que cuando te encuentras en un escenario o te encuentras en un lugar como una mesa o estás presentando ante los demás, ocupes realmente tu espacio, te apropies de ese espacio que tú tienes, sin invadir, por supuesto, el espacio de los demás. Pero ese lenguaje proxémico, ese lenguaje espacial, también proyecta autoridad. Así que tómalo también en cuenta. Entonces estamos hablando del tono de voz, la forma en cómo nosotros mantenemos nuestra respiración para mantener la calma y que esa voz se mantenga, ¿verdad?, de una manera articulada y que fluya con autoridad, pero también nuestra postura es sumamente importante. Así que pasemos al último consejo. Algo que podría parecer de sentido común, pero en realidad a veces cuando estamos trabajando no nos hacemos una pregunta esencial y es, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué es la idea principal que quiero que quede en la cabeza de estas personas? Entonces, una vez te estableces esta pregunta y la respondes con absoluta claridad y confianza, dando realmente los datos que quieres que queden grabados o la idea importante, la idea primordial, de eso es de lo que se trata y de eso es de lo que te estoy hablando. Cuando tienes un mensaje claro, entonces es más sencillo proyectar autoridad. Pero no solamente eso. Muchas veces nos encontramos con figuras que a nosotros de por sí ya nos intimidan. Y por eso, cuando nosotros vemos que estamos con personas así que a veces nos interrumpen, nosotros debemos de retomar la conversación con el mismo tono de voz. Porque las personas muchas veces, y en el caso de las mujeres, ocurre con mayor frecuencia. Les puedo decir que cualquier cantidad de veces me han interrumpido y me han dicho, han tratado como que de anular mi opinión. Sin embargo, cuando la persona está hablando, yo les digo, gracias, pero no he terminado. Entonces, termino la idea y puede sonar impositivo, pero realmente en ese momento quien está interrumpiendo es la persona que proyecta esa falta de educación. Nosotros lo único que estamos haciendo es retomar en nuestro espacio donde nosotros teníamos el lugar para poder comunicar nuestras ideas. Entonces, ahí es importante, cuando vuelves y retomas tu voz, es importante que lo hagas con autoridad y con claridad. Por eso te digo, así como estás escuchando mi voz, yo también puedo cambiarla. Puedo decir, bueno, pero es que gracias, pero en este momento no he terminado, no he terminado. Con eso no voy a reflejar autoridad. Entonces es importante que remontes, es importante que retomes tu espacio como te corresponde, hablar con ese mismo tono y con autoridad. Bien, entonces realmente me encantaría seguirte dando muchos consejos, pero para cerrarte yo quiero recapitular, no es imponerse ni utilizar un lenguaje violento. No necesitamos gritar, no necesitamos interrumpir, sino sostener una voz clara, proyectar nuestras ideas también sumamente claras y no hacer inflexiones de voz innecesarias. Nuestra postura, nuestra proximidad hacia los demás, saber apropiarnos de nuestro espacio y finalmente, ya cuando estamos hablando es saber utilizar las ideas, un lenguaje que comprometa, un lenguaje que enganche y haga querer participar a nuestros interlocutores, proveer data o información relevante y finalmente hacer un cierre que pueda involucrar a los demás para que puedan participar y quieran dar su opinión en estas ideas. Espero que este video te haya gustado.
Como te digo, si aún no te has suscrito, dale click a esa campanita y espera más herramientas del desarrollo personal. Te espero aquí y te dejo también esta guía gratuita que está abajo en la descripción como recordatorio para que puedas practicarlo en casa y puedas utilizarlo en todos los ambientes de tu vida. Te espero pronto. Hasta luego.